Red Más Internacional. Bienvenidos, aquí comienza una nueva emisión de Red Más Internacional, ya de regreso con ustedes. Gracias por su compañía. Y entramos en materia con la información. A poco más de una semana del inicio de las sanciones económicas de Estados Unidos al régimen de Irán, el presidente Rouhani amenazó a Donald Trump. El mandatario estadounidense respondió con un fuerte y contundente mensaje por medio de su cuenta de Twitter. El próximo 6 de agosto iniciarán las sanciones económicas que Estados Unidos anunció imponer al régimen de Irán una vez se retiró del acuerdo nuclear firmado en 2015. Nuestro objetivo es lograr que los países que importan crudo iraní lleguen a cero lo antes posible. También estamos trabajando con los participantes del mercado petrolero, incluidos productores y consumidores, para garantizar la estabilidad del mercado. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, habría tildado de ridículas las declaraciones de Estados Unidos. Dijo que intentar reducir las exportaciones petroleras iraníes a cero es exagerado y nunca podría ponerse ese plan en marcha. Pero hoy, horas antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se dirigiera ante la prensa para hablar sobre Irán, el presidente Rouhani amenazó a su homólogo Donald Trump. Señor Trump, no juegue con fuego. Esto solo lo llevará a arrepentirse. Se arrepentirá por siempre. Y aunque aseguró que no quiere ir a la guerra con Estados Unidos, advirtió de su poderío militar. No queremos pelear, no queremos irnos a la guerra con Estados Unidos, pero Estados Unidos debe saber bien, debe saber que una guerra con Irán es la madre de todas las guerras. Ellos deben entender esto. Pompeo defendió la decisión tomada por Trump el pasado 8 de mayo de retirarse del acuerdo nuclear con Irán, pues considera que el régimen de Rouhani nunca detuvo su programa de desarrollo de armamento nuclear. El acuerdo nuclear no los hizo más moderados, los hizo unos lobos vestidos de ovejas. A los gobiernos alrededor del mundo les preocupa que confrontar a la República Islámica dañe la causa de los moderados. Pero estos llamados moderados dentro del régimen son aún violentos revolucionarios islámicos con una agenda antiamérica. Información confidencial de las coordenadas se encuentra custodiada por el Archivo General de la Nación, asociadas a un protocolo de manejo a fin de garantizar la seguridad nacional. Generamos un modelo para que los enormes recursos económicos necesarios para cumplir con esta responsabilidad pudiesen ser invertidos a cero costo para el Estado colombiano. Repito, a cero costo para el Estado colombiano. Sin embargo, por iniciativas de los que ahora llaman ciudadanos preocupados, porque aquí hay muchos intereses, muchísimos intereses. Nos ha tocado librar enormes batallas jurídicas, inclusive en las cortes internacionales, en las cortes americanas, a este gobierno, a los gobiernos anteriores. Y estos ciudadanos preocupados adelantaron una acción popular que dilató este proceso. Estamos seguros de haber dado sólidos argumentos jurídicos para contrarrestar estas pretensiones de esa demanda. Pero hoy, 23 de julio, como lo sabe el país, lo saben ustedes, es la fecha de cierre y la posible adjudicación de la alianza público-privada. Pero el tribunal aún no se pronuncia sobre esta pretensión, estas medidas cautelares. De manera que he tomado una decisión, por respeto a las instancias judiciales, al Estado de Derecho, que siempre ha sido una norma en mi gobierno durante todos estos años, y garantizando la seguridad jurídica de todos los sujetos que aquí han intervenido, he tomado la decisión de suspender los términos del proceso en curso. Esto es una muestra más de nuestro compromiso con el patrimonio, de nuestro compromiso con las leyes colombianas y de nuestro compromiso con la historia. Hemos antepuesto los intereses culturales y científicos a cualquier otra motivación.
El sitio del hallazgo del galeón San José está completo, no ha sido saqueado y nadie por ningún medio ha tenido hasta la fecha acceso a él. Este es un proyecto sobre el cual Colombia debe sentirse orgullosa de que este patrimonio que nos pertenece y a cuya recuperación dedicamos inmensos esfuerzos. El trabajo detrás de este hallazgo y todo lo que se ha hecho, pues es un trabajo impecable con el estado del arte de la tecnología que hay en el mundo entero, trayendo los expertos en cada paso más importantes del mundo, y ese es el producto de un inmenso esfuerzo de mucha gente que yo quiero agradecer, y esperamos de todo corazón poder ver muy pronto los resultados de estos esfuerzos, con la realización de la más importante expedición científica de todos los tiempos sobre patrimonio sumergido. No ha existido en el mundo, en la historia del planeta, algo parecido a esto. Y el Laboratorio de Conservación de Materiales, y vamos a dejar, está en el contrato, un gran museo, un museo para Cartagena, un museo para Colombia, un museo para el mundo, por la importancia que tiene este hallazgo. Esto es lo que le dejamos al país, esto le dejamos al próximo gobierno, están todos los documentos, todos los pasos que hemos dado, y por favor que todos los colombianos lo cuiden también, así como tienen que cuidar la paz, cuiden este tesoro del galeón que descubrimos. Muchas gracias. Y seguimos con la información. Tras la tormenta política que desató la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki, el presidente estadounidense una vez más salió en su defensa, asegura no haber cedido y de nuevo arremetió contra los medios de comunicación. Una semana después de la polémica cumbre en Finlandia entre los dos mandatarios, la lluvia de críticas a Trump y después de haberse retractado tras negar que hubiese habido injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, una vez más Trump se defendió y lo hizo a través de su cuenta en Twitter. Cuando escuchen a las noticias falsas hablar de manera negativa sobre mi encuentro con el presidente Putin y todo lo que cedí, recuerden, no cedí nada. Simplemente hablamos de futuros beneficiosos para ambos países. También nos llevamos muy bien, algo que es muy bueno, excepto para los medios corruptos. En medio de la tormenta política, Trump aseguró haberse expresado mal y dijo creer en las informaciones de los servicios de inteligencia como la CIA y el FBI. Solo días después llamó la atención su gesto de invitar a Vladimir Putin a Washington para una segunda cumbre. De llegar a darse este encuentro, coincidiría con la fecha en que se llevan a cabo las elecciones legislativas en Estados Unidos el 6 de noviembre, en medio de medidas de precaución y advertencias, además del temor de las agencias de inteligencia de que Rusia trate de interferir en estos comicios. 2 muertos y 13 heridos dejó un tiroteo en Toronto. El alcalde hizo referencia al control de armas en medio de las investigaciones. El atacante fue abatido por las autoridades. Un panorama tan confuso como desolador. Este era el ambiente en el barrio griego de Toronto, en una zona comercial y residencial. La tranquilidad de la noche se vio opacada por un tiroteo que se prolongó por varios minutos. Anoche, alrededor de las 10, la policía de Toronto al área de Danforth y Logan en relación a un incidente con disparos. Como resultados, como ya sabes, 2 personas han muerto por sus heridas. Una es una mujer de 18 años y la otra, una niña de 10 años. En este momento no vamos a revelar sus nombres. Más adelante lo haremos. Hay otras 13 víctimas de edades comprendidas entre los 10 y 59 años que están siendo tratadas en el hospital. Sus lesiones van de menores a graves y les puedo decir que todos sus familiares ya fueron notificados. La persona responsable de esto está muerta.
Testigos narraron los momentos de pánico y angustia. Aseguran haber escuchado más de 20 disparos. Pensé que eran fuegos artificiales al principio porque era un fuego rápido. Luego hubo una pausa y después más fuego. No sabíamos qué era. Vimos que la gente empezó a correr en nuestra dirección y aún no sabía qué era. Luego más gente corriendo. Así que empezamos a correr por una calle lateral. La confusión se tomó las calles, donde las personas corrían por su vida. La gente estaba gritando, todo el mundo estaba preocupado, parecía muy surrealista, casi como si realmente no estuviera sucediendo. Todo el mundo se movía y se iba, era como si no estuviera pasando, difícil de creer que fuera real. Las investigaciones están en curso. No sabemos esto por qué sucedió. La investigación está siendo muy fluida. Es muy nueva, por lo que va a tomar un tiempo y por eso no voy a invitar a ningún tipo de especulación, porque no estoy en la zona para hacerlo. El alcalde de Toronto, John Tory, condenó el ataque. Toda nuestra ciudad ha quedado impactada por este cobarde acto de violencia. Como dije esta mañana en la escena, estoy enfadado, por supuesto, ya que todos pensamos que equivale a un ataque a toda la ciudad. La violencia armada en cualquier parte de nuestra ciudad es horrible e inaceptable. Hizo un llamado a la política de control de armas. Este es un ataque contra familias inocentes y contra toda nuestra ciudad. Esto es una tragedia, otra tragedia en nuestra ciudad este año. Prometo a toda la gente de Toronto, pero lo más importante, a los directamente afectados por esta tragedia, que todos seremos implacables a la hora de obtener respuestas sobre por qué sucedió este ataque sin sentido. Hace algún tiempo dije que la ciudad tiene un problema con las armas de fuego porque están demasiado disponibles para muchas personas. El tirador fue abatido por las autoridades. Un edificio en primera línea de playa que iba a ser demolido en Miami Beach se desplomó, dejando a un trabajador herido. Las autoridades indicaron que el edificio tenía permiso de derribo, pero no de demolición por explosivos. Aunque estaba previsto que fuera demolido para dar paso a una construcción, el edificio de 13 pisos colapsó, además de no tener permiso para una implosión. Regresamos y nuestro tema ahora para entender un poco más a fondo es Cuba, porque allí continúan las reacciones por la reforma a la Constitución que abre puertas a la propiedad privada y también al matrimonio entre parejas del mismo sexo. El proyecto será sometido a una consulta en agosto. Por decisión unánime, los más de 600 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba aprobaron el proyecto para reformar la Carta Magna vigente desde 1976. Podemos afirmar que estamos frente a un proyecto que contribuirá, luego de la consulta popular y el referendo, a fortalecer la unidad de los cubanos en torno a la revolución. El proyecto, que contiene 224 artículos, reafirma el carácter socialista del sistema político cubano, pero retira de la nueva Carta Magna la parte que alude a la sociedad comunista como un fin. También reconoce la propiedad privada y abre puertas al matrimonio entre parejas del mismo sexo. En los próximos días comenzará la preparación de los compañeros seleccionados en cada una de las provincias para llevar adelante el proceso de consulta popular. Este ejercicio de participación directa del pueblo adquiere la mayor relevancia política y será un reflejo más de que la revolución se sustenta en la más genuina democracia. Las reformas a la Constitución han generado división entre la población civil cubana. Algunos miembros de la comunidad LGBTI de la isla, como Isbel Díaz y su pareja Roque, celebraron la decisión tomada en el Parlamento, aunque reconocieron que aún quedan obstáculos para que la iniciativa sea aprobada en su totalidad. Es una alegría, siempre con mucha precaución. Así, nosotros miramos siempre estamos atentos a los movimientos que suceden a nivel estatal respecto a estas temáticas, porque igual todavía no tenemos ninguna garantía en nuestras manos. Pero algunas comunidades religiosas en el país están en desacuerdo con los puntos de la iniciativa que contempla la unión entre parejas del mismo sexo. Lo que yo observo en mi nación es que un gran por ciento de la sociedad cubana no asimila el matrimonio homosexual. La base de la nación cubana es contraria a eso.
creo que sería muy nocivo para la nación cubana. Entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre de este año, el proyecto será sometido a una consulta popular a lo largo y ancho del territorio cubano. Después habrá un referendo nacional para su aprobación final. Y saludamos ahora a nuestro invitado para hablar hoy de Cuba. No es para menos, esta noticia es importante y vale la pena analizarla y entenderla más a fondo. Se trata de Jorge Luis Yarse, profesor del programa de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Central, analista y consultor político. Jorge Luis, gracias por estar aquí esta noche con nosotros, bienvenido. Un gusto acompañarlos. Bueno, ¿cómo podemos interpretar lo que está empezando o estaría empezando a pasar en Cuba? Porque si bien sabemos que ya hay un nuevo presidente en la isla, pues también sabemos que Raúl Castro está allí detrás, así que no deja de sorprender que se hable de un proyecto para reformar la Constitución. Bueno, primero ya no es un proyecto, ya es una realidad. El proyecto quedó preliminarmente aprobado, tiene un trámite de aprobación popular, pero ya es un cambio sustancial. También hay que entender en dónde se están dando esos cambios. Esos cambios no son ideológicos, que es lo que todo el mundo está queriendo leer dentro de esa estructura. No, los cambios son mayoritariamente de orden económico. Claro, eso va a permitir una apertura a nuevas visiones respecto de los derechos humanos, de los derechos civiles, de los derechos políticos en la isla, pero no son los cambios sustanciales que se leen desde afuera, ¿sí? Y hay que entenderlo como una respuesta de un proceso que parte desde el año 1994, cuando las naciones de América empiezan a decir Cuba debe hacer parte de las naciones, de la Unión de Estados Americanos, debe participar, debe tener voz, y empieza Estados Unidos a decir no hasta que no exista una democracia real y efectiva. Cuando 2005 la Unión Europea, de la línea de España, empiezan a decir, bueno, ¿por qué no mejor dejamos de presionar tanto a Cuba? Permitámosles desarrollar un sistema propio y participar del contexto internacional, se empieza a flexibilizar la política económica internacional respecto de Cuba y empieza a ingresar nuevos capitales. Ahí está el grueso, la ganancia de este proceso es los capitales. Mayores capitales internacionales en Cuba van a beneficiar la propiedad privada, que hoy queda garantizada con la nueva Constitución, pero también mayor estabilidad económica del sistema. Y se consolida con Barack Obama en su último periodo, donde flexibiliza todas las políticas y restricciones de los Estados Unidos. Pero entonces, a ver, vamos por partes, porque sin lugar a dudas, de lo que más ha llamado la atención que se conoce, se contempla en esos cambios, es ese justamente, el de la apertura a los mercados, el de la propiedad privada. Esto realmente, ¿qué tanto o qué tantas expectativas puede generar de que vamos a empezar a ver una Cuba diferente? A ver, el modelo cubano no cambia, ¿cierto? La eliminación de la palabra comunismo del sistema no significa que la ideología política del sistema cubano haya cambiado. Están tratando de flexibilizar posturas, pero sigue siendo socialista. La pregunta es, ¿en manos de quién va a quedar la administración de los capitales extranjeros? Y que la Constitución lo regulará, la propiedad privada no es absoluta. Está limitada a ciertos contextos, a ciertos escenarios que le dan beneficio no solo al gobierno, sino a la población. De todas maneras, cualquier ingreso de capitales va a ser positivo porque eso va a permitir que la sociedad cubana pues, entre en una nueva dinámica. Pero no esperemos cambios trascendentales y un capitalismo craso en la isla. Eso va a tardar tiempo, pero se están dando pasos agigantados, pasos que se esperaban no se dieran en 20 años. Me comentaba usted algo que me parece interesante compartir con los televidentes mientras veíamos el informe acerca de lo que está pasando con este proyecto de reformar la Constitución en Cuba. Y usted decía, mire, lo del matrimonio igualitario no es tan así. ¿Qué es realmente lo que hay? Porque creo que lo que hemos entendido es que sí, que ya en Cuba viene el matrimonio igualitario. No. Cuba tenía en la Constitución de 1976 un artículo muy parecido al de la Constitución de Colombia. Las parejas o el matrimonio se entiende como aquella unión libre entre un hombre y una mujer. Esta reforma lo que establece es que es la unión libre de dos personas. Eso por sí mismo no es la libertad del matrimonio igualitario. La Constitución es un marco que sirve para interpretar la ley, para crear nuevas leyes, pero en este momento no funciona así de plano. ¿Cierto? No funciona de plano. Hay que esperar que los órganos internos de la legislación cubana digan, listo, se va a admitir el matrimonio igualitario y lo definan como tal. Por ahora, simplemente es una apertura constitucional. Claro, es un paso gigante, porque no se tenía. Además, en un régimen que ha sido
de los más perseguidores de las comunidades LGBTI en el continente. No esperemos cambios absolutos, pero van dando pinos a una democracia. Faltará esperar cuánto tiempo se tarda. Los cubanos en el exilio, Jorge, no han sido, digamos, como tan optimistas con estos anuncios. Por ejemplo, ellos se han referido a lo que está pasando allí como una maniobra que busca, y quiero leerle textualmente algunas de las opiniones de algunos de los que lideran este tema de los cubanos en el exilio. Y es que ellos dicen que lo que buscan es legalizar el régimen de los militares, proteger los intereses y el poder de la tiranía de los Castro. ¿Algo de esto podría haber detrás? Sí, yo lo reduzco, para no irme en eufemismos, yo lo reduzco a un tema de propaganda. Lo que ellos están tratando es de dar una idea al mundo de que están en camino de una democracia. Pero cuando miramos la reforma constitucional, en ningún momento le quita poder al partido único. Y si es un partido único, no hay democracia. La democracia es el debate de las ideas, y para debatir se necesitan dos, ¿sí? Pero incluyen una limitación al ejercicio del poder. El presidente solo puede estar por 5 años, prorrogables por 5 años más. Entonces eso da como la idea de, aquí hay un intercambio, una rotación de poder que permite la renovación de ideas, pero eso no es democracia. Sin embargo, en el contexto internacional se empieza a mirar con buenos ojos, porque esa renovación en el poder, pues si bien todos están en el mismo marco ideológico, pues uno esperaría que no todos piensen exactamente igual, y eso va a permitir algunas novedades en el poder. Lo que pasó con la renovación Fidel-Raúl y ahora Raúl con el nuevo presidente. Evidentemente se están dando pasos hacia el futuro, pero sigue siendo un régimen socialista, y lo que están haciendo es propaganda para que las naciones del mundo los vean como iguales, como merecedores y dignos de trato internacional. Bueno, pues interesante que hacerle seguimiento a todo lo que venga de aquí en adelante con Cuba, que empieza a generar noticias con los que algunos interpretan como grandes cambios, otros pues consideran que hay que mirarlos de una manera un poco más calmada y esperar cómo va avanzando la situación. A nuestro invitado, Jorge Luis Yarse, profesor del programa de Derecho de Ciencia Política de la Universidad Central, analista y consultor político, le damos las gracias por habernos acompañado esta noche. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Y seguimos con la información. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, negó la represión en su país y anunció que no anticipará las elecciones. Entre tanto, cientos de estudiantes llevaron a cabo una multitudinaria manifestación en Managua en honor a sus compañeros asesinados durante las protestas. Clases sí, pero sin dictadura. Con ese lema, cientos de ciudadanos nicaragüenses salieron a las principales calles de Managua, no solo para celebrar el Día del Estudiante, sino para exigir justicia para los jóvenes que fueron asesinados durante la represión ejercida en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La multitudinaria manifestación transcurrió en medio de denuncias de organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que apunta a detenciones arbitrarias y secuestros de manifestantes por parte de las autoridades sandinistas desde que comenzó la rebelión el 18 de abril de este año. Entre los detenidos estaría la joven universitaria Valesca Sandoval, una de las alumnas que se refugió en la Iglesia Divina Misericordia de Managua durante un ataque de paramilitares a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua el 14 de julio. ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! Salí a defender mi patria. Te amo, ¿oíste? Representantes de la Iglesia Católica también han denunciado el continuo asedio por parte de las denominadas turbas sandinistas. Uno de ellos rechazó las recientes amenazas del propio mandatario Daniel Ortega, quien los acusó de golpistas. Yo no tengo intenciones de dar golpe de Estado porque ni soy político, ni ninguno de los obispos somos políticos, ni ninguno de nosotros queremos asumir la presidencia, ni queremos formar un partido político. Por lo tanto, no nos vemos en eso porque no estamos para tomar el poder. El teólogo y presidente del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de Petrópolis, Río de Janeiro, Leonardo Boff, criticó el régimen sandinista. Estoy perplejo por el hecho de que un gobierno que condujo la liberación de Nicaragua pueda imitar las prácticas del antiguo dictador. El poder existe no para imponerse a su pueblo, sino para servirlo en justicia y en paz. Entre tanto, 20 expresidentes agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, denuncian el silencio y la prudencia del Vaticano ante las atrocidades cometidas por los gobiernos dictatoriales en Nicaragua y Venezuela.
La oposición venezolana denunció que el Servicio de Inteligencia Bolivariana ordenó la captura de la esposa del diputado José Manuel Olivares. Este documento, divulgado por el diario El Nacional de Caracas, es la prueba de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, emitió una orden de detención contra Yofreni González, esposa del diputado José Manuel Olivares y quien hace solo 3 meses dio a luz. La mujer es acusada de realización de trámites para la adquisición de vehículos de presunta procedencia ilegal. El partido Primero Justicia al que pertenece Olivares calificó la decisión del SEBIN como un acto de persecución. Gobierno arremete contra José Olivares por protestas en el sector salud. Hoy la persecución va dirigida a su esposa, sin importar que tiene un niño recién nacido. No le perdonan su lucha por el canal humanitario en favor de los venezolanos. Esta es la muestra de un régimen que persigue a quienes luchamos por cambiar a Venezuela. El movimiento denunció que la persecución contra el diputado de la Asamblea Nacional y su familia obedece al apoyo que este último ha otorgado a trabajadores del sector salud, quienes están a punto de incumplir un mes en protestas por falta de insumos y mejoras salariales. De hecho, el 20 de julio de este año, Olivares había publicado un mensaje en su cuenta en Twitter para cuestionar al gobierno de Nicolás Maduro por la crisis sanitaria en Venezuela. 4.919 pacientes con hemofilia venezolanos viven en una situación crítica por falta de tratamientos. No permitamos que las diferencias políticas le sigan arrebatando la vida a venezolanos que necesitan ayuda. Algunos medios venezolanos informaron que Olivares y su familia permanecían en resguardo. Y Venezuela, escuchen esto, tendrá una inflación de 1.000.000% al finalizar este año, una situación que solo es comparable con la de Alemania en 1923 y la de Zimbabue en 2008. Así lo pronosticó este lunes el Fondo Monetario Internacional, que también advirtió una contracción de 18% en el Producto Interno Bruto del país. Según esa entidad, el creciente deterioro en los servicios públicos, la violencia, el desempleo y la escasez de alimentos y medicinas explican el desastre económico en Venezuela y hacen que el dinero local ya no tenga valor. Ya estamos de vuelta y continuamos con la información de todo lo que sucede en el mundo. Con la ayuda del Ejército de Defensa de Israel, cerca de 400 miembros de la Defensa Civil Siria huyeron de la persecución del régimen de Bashar al-Assad junto con sus familiares. Las 800 personas fueron movilizadas a Jordania por territorio israelí. Los cascos blancos, como se les conoce a la defensa civil siria, han ayudado en el rescate de cientos de miles de sirios, quienes desde hace 7 largos años sufren las consecuencias de la guerra civil entre las tropas del régimen de Bashar al-Assad y los rebeldes. Asediados por las fuertes y constantes amenazas por parte del régimen de al-Assad, quien los acusa de ser una organización terrorista apoyada por Occidente, 422 cascos blancos huyeron de Siria con la ayuda del gobierno de Israel. Hace unos días el presidente Trump habló conmigo, así como el primer ministro de Canadá, Trudeau, y otros, pidiéndome ayuda para sacar a los cascos blancos de Siria. La vida de estas personas, quienes han salvado vidas, están en peligro. Así que autoricé su traslado vía Israel a otros países como un importante gesto humanitario. Así fue como el Ejército de Defensa de Israel logró rescatar a los cascos blancos. Cerca de 800 personas fueron pasando uno por uno la frontera entre Siria e Israel en los Altos del Golán y transportados en buses hasta Jordania, en donde fueron recibidos por personal del ACNUR. Mientras estén en Jordania, la ACNUR, Agencia de Refugiados de la ONU, en colaboración cercana con los gobiernos involucrados, están apoyando su estadía temporal antes de que sean reubicados en otros países. La ACNUR agradece la generosidad del gobierno jordano y su gente por hospedarlos temporalmente. Se espera que estos cerca de 400 cascos blancos, junto con sus familias, sean reubicados en Alemania, Reino Unido y Canadá. El rey emérito de España, Juan Carlos I, está nuevamente involucrado en un escándalo por cuenta de unos audios que una presunta examante publicó a la prensa local. Don Juan Carlos la habría utilizado para defraudar el tesoro público. Corinna Susain Wittgenstein es una empresaria alemana quien estuvo casada con el aristócrata Casimir Susain Wittgenstein, de quien aún conserva su apellido. Según medios españoles, Corinna habría sido amante del entonces rey de España, Juan Carlos I, luego de haberse conocido en el año 2006. La justicia española tiene en sus manos un audio revelado por Corinna y el cual fue grabado en 2015, en donde se desvelan unas cuentas bancarias que el rey emérito tiene en Suiza, las cuales fueron creadas por Corinna como testaferro para ocultar el patrimonio de la realeza española en el extranjero.
Es por esto que los partidos republicanos pidieron investigar al rey por posible corrupción y le pidieron al partido del jefe de gobierno Pedro Sánchez y a los partidos monárquicos apoyar la petición. La realeza española fue salpicada por otro escándalo fiscal luego de que Iñaki Urdangarín, yerno del rey Juan Carlos I, fuera condenado a 5 años de prisión por malversación de fondos a beneficio propio. Este 25 de julio se estrena la 4ª temporada de NCIS en New Orleans. Ana María Rodríguez habló con sus protagonistas. Esta noche tenemos a Scott Bakula. NCIS Nueva Orleans. Causa de la muerte. 2 casquillos calibre 45. Christopher, Brody, investigaremos. My city, my way. Al plató llegó Scott Bakula, quien le da vida al agente Dwayne Pride, jefe del equipo criminalista. Scott Bakula. I'm good for a fight. Tan serio como carismático, el agente Pride es un padre de familia divorciado. Sus métodos para hacer justicia no son vistos con buenos ojos por el Departamento de Justicia, por lo que fue suspendido. Scott Bakula se formó en Broadway y por más de 3 décadas ha llegado a millones de personas. Well, ¿Sabes? Me convertí en actor y diría que nunca pretendí estar en televisión o en una película. Yo era un actor de teatro. Crecí en San Luis y me mudé a Nueva York a hacer teatro. Y nunca me imaginé llegar a ser una persona famosa. Yo solo quería ver si podía trabajar en algo que realmente me importara. Soy una persona de musicales y teatro. Hago musicales todo el tiempo y es mi actividad favorita en el mundo de hacer. Entonces quería conseguir algunos trabajos en Nueva York y usarlos para vivir. Y sería excelente, porque estaría haciendo algo que realmente me apasiona y que amo. Y ¿sabes? Nunca se sintió como un trabajo para mí. Entonces es como una transformación. Su pasión y su motivación se convirtieron en trabajo y lecciones de vida. Desde su lado más personal reveló detalles de su día a día. Televisión y películas llegaron accidentalmente. Todavía hago teatro periódicamente y, ¿sabes? Aprendo cada día más y esa es mi intención diariamente. La mayoría de las cosas que aprendo es de la gente a mi alrededor, así que siempre estoy interesado en ellos y aprendemos mucho de cada uno. La vida es larga y si eres afortunado, es una jornada que no sabes a dónde va a llevarte ni qué va a pasar, pero es maravilloso. Ahora que hablas de ellos, quiero que los describas a cada uno en una palabra. Their family. Lucas. Gran sonrisa. Corazón. Chill. Disparatado. Rob. Lento. And Vanessa. Loca. Todas las familias tienen un loco, ¿verdad? En esta familia, ¿tú quién eres? Sensato. Este 25 de julio, A&E presenta la 4ª temporada de NCIS New Orleans con un doble episodio de estreno. El agente Dwayne Pride y su equipo deberán enfrentar una serie de eventos para avanzar en su lucha contra el crimen y delitos en New Orleans. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía, por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.